Ahí está grabando ya. Bueno, ¿listo? Ya. Ahí como vamos a trabajar en otras capas y las capas que se tenían, pues nosotros también porque eso lo probamos ayer, estos tutoriales se abrieron. Hoy mi computador no abrió. Pero entonces, sin embargo, ahí en ese momento desde el computador de Raúl se está grabando toda o sea, aquí vamos a ver, pero algunas otras capas, estas capas se las voy a pasar, o en su defecto de estudio de impacto ambiental que les pasé, es la misma, o sea, acá son otros temas, pero la metodología es la misma, copiar una capa, un shape, una database, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, con las que les pasé esta mañana, podemos trabajar esas metodologías que va a empezar a dar Raúl, ya está grabando ese computador de Raúl, y yo les paso porque también empezó a fallar a mí y ayer lo probamos. Ayer lo probamos y funcionó todo muy bien. No, pero no era correcto porque mi computador no sé. No, y que el programa tampoco es un programa sencillo de digerir porque tiene mucha cosa. Bueno, como usted me preguntaba, ¿qué es una capa? Entonces, lo que conocemos por capa en los SIG es un shapefile, ¿sí? Un shapefile está constituido por varios archivos, como pueden ver acá. Por ejemplo, hay varios urbanísticos y tenemos varias capas que se llaman, varios documentos que se llaman de la misma manera, y eso es lo que forma una capa, que es lo que vemos en ArcGIS como un solo documento, ¿verdad? Entonces ya sabemos cartografía, ¿dónde está? Entonces, esta pantallita. Entonces, aquí en los SIG manejamos prácticamente lo que son tres geometrías, lo que son polígonos, líneas y puntos. Listo, aquí tenemos dos de ellas, una que es polígonos, que es esta, y la de puntos. Y por aquí si nos vamos a vías o ríos, entonces encontramos lo que son ríos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí, tenemos nuestra capa de puntos. Ustedes deben de tener varias capas con puntos. Tenemos unas capas con polígonos, tenemos unas capas de, esta también es de, esta quedó fue de polígonos también, no. Vías, qué pena. Y esta es una capa de líneas, ¿sí? Ahí tenemos una capa de líneas. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que hacer consultas. Sí, por ejemplo, alguna entidad pública le entrega, vuelvo con el tema del plan de ordenamiento, por ejemplo, le entrega
ustedes el adelantamiento catastral de un municipio por manzana y por lo que está, se carga ahí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una consulta. Tenemos una capa catastral de predios. Esta capa tiene un problemita por aquí, pero bueno. Eso es pesadísimo. Entonces, si la acercamos ahí, ya podemos ver las manzanas, ¿sí? Aquí tenemos manzanas también. Entonces, por ejemplo, hagamos una consultica. Podemos filtrar. Entonces, por ejemplo, esta función es muy chévere. Si apunten por donde se entra. Vean, ustedes le dan doble clic en manzana y aquí en definición query. No, esta cartografía no la tienen ustedes. Denle doble clic sobre el shape. ¿Sí? En este caso el shape se llama manzana. ¿Sí? Doble clic. Y ahí. Aquí le damos en el query builder. Entonces aquí podemos buscar, podemos filtrar viviendas o cualquiera de estas columnas que tengamos acá. Bueno, no sé. O estratos, sí. ¿Será este? Eso. Saquemos las viviendas que son estrato 5. No, serían las que quedan activas. ¿Sí? Esto es lo que nos quedaría activo como estrato 5. Si por ejemplo queremos visualizarlas, ya no son 5, sino queremos 3. Entonces ya ahí podemos visualizar lo que es 3. ¿Sí? Por ejemplo, Raúl, un ejemplo para mirar el nivel de segregación, no segregación, sino la distribución de estratos en Bogotá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un análisis que se hace, y esto se hace mucho en catastro, se dice que los que más aportan impuestos en pago de catastral son estrato 1 o 2. ¿Sí? Y el estrato 6 paga, pues realmente un lavado de una casa vale mucho. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si colocamos en proporción, el 6, por ejemplo, sí, el 1 y el 6. Por ejemplo, vea, antes saquemos. Ya lo hacemos, ya. Entonces, por ejemplo. Aquí tienen que darle doble clic a estrato igual y le dan acá y escogen 1. ¿Listo? Y ese sería lo que es estrato 1. Entonces el estrato 1 que se basa en el caso de Bogotá, la parte oficial, los estratos 1 en Bogotá muchas veces se han visto evaluados o contemplados de acuerdo a las dinámicas del desarrollo urbanístico en la zona. Puede ser que en ese punto periferias perfectamente lo podemos ver ahí, ¿sí? La parte donde está el cursor, esa parte es Usme, Ciudad Bolívar. La parte de abajo, Bosa. En esa parte de Bosa, dirán, pues Bosa tiene por poquito estrato 1. Pasa que el desarrollo urbanístico que ha tenido Bosa, y ya tiene vías, acueducto, viviendas como tal constituidas, eso le aumenta la categoría del estrato 1. Si nos vamos a estrato 2, que es lo que nos damos cuenta, Dos es mayor cantidad. Ya hay una mayor proporción. Sigue siendo las periferias. Sí. Si nos damos cuenta, ese análisis. Lo que es en los estratos 2, cuando pasó el evento de inundaciones en el 2010, el estrato 2 fue el que mayor afectación tuvo, que fue en el sector de Kennedy, acá. ¿Sí? Esto es prácticamente Kennedy y Bosa. Si no estoy mal, le puedo dar uno clic ahí para la ubicación del predio. En cualquier punto de en esta manzana. Sí. Para hacer si yo quiero visualizar qué hay ahí, entonces aquí me voy a información y le doy clic sobre el icono o el puntico y me sale la información del polígono. Está ubicado el estrato 2, 97 personas en el sector, vivienda, sí. Toda esta parte, si incluimos un shape de localidades, pues aquí obviamente empieza como a contrastar y perfectamente las zonas más afectadas y que mayor pago se le tuvo que hacer el distrito en las damnificaciones en el año 2010-2011 fue en el sector
de Kennedy y Bosa, no sé cuántos miles de millones de pesos, porque estaban asentados sobre una zona de riesgo. Entonces acá empezamos como a hacer esa búsqueda, esa analogía, y si contrastamos esto con estrato 6, Entonces, aquí los podemos visualizar todos de una vez. Entonces, si quieren, nos vamos aquí por valores únicos, en simbología, valores únicos, y le damos estrato, agregamos los campos, pero como tiene un query, entonces solo me sale el 2. Aquí. Entonces aquí por simbología podemos clasificarlos todos para poder visualizar. Aquí escogemos la columna que queremos visualizar y le damos que me agregue todos los estratos, cambiémosle los colores para que se vea mejor y le damos a aplicar, aceptar. Entonces ahí ya vemos cómo. entonces haciendo el análisis de esta capa, si la resumimos otro poquito, Raúl. Eso. Entonces, ese es el tipo de análisis que quiero que veamos y que hagamos, ¿sí? Entonces me da la capa, digamos yo soy, ustedes en su momento van a estar en esta posición haciendo la exposición tal cual, la capa, no sé qué. Entonces empezamos a ver, estrato 5, en algunos sitios, tal vez estrato 6 no se proyecta mucho, ¿por qué? Porque son muy poquitos, y son muy pegados y son muy poquitos, ¿sí? Vemos este y este casi prácticamente por estos lados. ¿Esto qué es? Los rosales, exactamente. En colina, aquí en la parte, toda esta parte acá, vemos ese contraste entre este color y estos acá con este. Nos damos cuenta que Colina Campestre es uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, en los cerros de Suba, ¿sí? Pero en la cara oriental de la montaña, en la cara occidental, hay estratos 1 hasta invasión. Entonces vemos ese conflicto aquí espacializado, le puede dar una clic acá y le puede empezar a ubicar eso, el número de personas, las áreas y demás. ¿Sí? Yo aquí voy a estar. Sí. Bueno, entonces por ejemplo si queremos visualizar, por ejemplo, ustedes no van a estudiar toda la zona, ¿cierto? Van a hacer una pequeña sección. Digamos, activemos aquí la capa de barrios. ¿Dónde está barrios? Bueno, sí, podemos hacer En hidrología, puede estar en hidrología. cuencas, En división estructura ecológica principal, yo creo que está en estructura ecológica principal. parques metropolitanos. Usted en ronda, esta vez en ronda le ubica también humedales. Todos los humedales tienen una ronda hidráulica también. Entonces ahí ya tenemos, cambiémosle aquí el color, pongámosle un azul más oscuro y quitémosle esta línea para que nos la deje visualizar un poco mejor. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la ronda del río Bogotá y varias rondas aquí tenemos. Aquí podemos visualizar Bogotá. Está el río Bogotá, está, en este shape hay uno que es lo que mencionaba Raúl, que es puntos, líneas y polígonos, ¿sí? En este caso, cuando le determina esta zona acá, es polígono. O sea, aquí me está hablando del río Bogotá, pero es la ronda del río Bogotá, es el polígono, el ancho del Aquí río. se ve, cuando salga la figura así, estamos hablando de un polígono. Cuando sale así, estamos hablando de un punto, y cuando tenemos la línea, como en las alamedas, estamos hablando de una línea, que son las tres figuras geométricas con las que funcionan. Entonces no quiere decir que este sea el ancho del río, es la ronda hidráulica. Y el río como tal, el trayecto estaría en una línea de este. Entonces acá tenemos ronda del río Bogotá y estos puntos de acá son humedales. Este es el humedal La Conejera, el humedal Jaboque. El Jaboque. Ahí le puede dar uno clic, se puede identificar. Así está el humedal solito. Estructura ecológica que tuvimos. Es rural. Y los mapas donde no se encuentran. Estas capas. Esta cartografía la encuentran en IDECA. Es la otra página que es cuando hicimos la clasificación. Creo que está viejita ya. Oye, no sé.
Pero esta ya es viejita, esto es como del 2009. Estas cartografías, Sí. Eso lo pueden ver ahí, izquierda propiedades. Pues aquí se puede ver la propiedad, las capas, pero no sé si tenga el dato de qué fecha fue hecha la capa, no. baje la capa, a veces. No, pero sería esto es el sistema de referencia a la cual está la capa. Ah, Acordemos que hay un actualizado, pero digamos, este se sigue funcionando. Pero cuando estamos hablando de toda esta que les estoy diciendo, de tal vez la que pudo haber cambiado eran predios, que eso sí tiene un cambio. Pero cuando hablamos de sistemas naturales, no. estructura ecológica principal en una zona urbana se mantiene, y eso es plan de ordenamiento territorial. Estructura Pero ecológica principal. no se puede meter el tema de cuando lo que tú dices es una cosa que se llama trámite de conservación y montan también como Las la capas que. superposición de los predios que son nuevos, que es lo que se hace pues cuando no se puede hacer como tal el levantamiento catastral porque se demora mucho tiempo, entonces lo que se hace son esos trámites y se va como colocando actualizando. la capa y se va actualizando, pues por el momento con el mismo valor comercial de siempre mientras lo van. Eso se puede hacer, pues eso lo puede hacer Bogotá. Eso, no, eso es lo que venden que se haga Sí. pues, para que la gente pueda tener mayor de capa. Entonces, bueno, aquí pues lo que vamos montando capas y aquí ahorita vamos a empezar a mirar cómo se pueden ubicar contrastes, zonas de inundación con predios y demás, pero pues ya ahorita lo vamos revisando. Acá no tiene, la ronda ya está. Bueno, por ejemplo, entonces aquí hagamos un ejercicio. Nos interesa para cruzar varias capas. ¿Sí? Hagamos un intersect aquí. Por ejemplo, podemos intersectar que manzanas contra predios, Rondas, O- rondas con Parques, predios. rondas con predios. rondas con predios. Sí, sí. Sí. Entonces, aquí en intersect, En select. sí, geoprocessing intersect. ¿Sí? Y colocamos las capas que nos interese cruzar. ¿Cuál dijimos? Entonces, rondas Rondas con predios. con predios. Si lo hacemos de esta manera, nos genera una nueva capa. En este caso nos la va a guardar por acá. Esta es la dirección de donde nos va a guardar la capa. Nos va a cruzar todos los campos de la capa. Le damos OK. Profe, o sea, eso al final es lo que tenemos que hacer con tu trabajo. ¿Sí? Digamos, Esto es exacto, o sea, esos la análisis. problemática que yo cogí Así. y cruzar variables, por así decirlo, y cuántas máximas. No, lo que ustedes consideren, o sea, viene el planteamiento del problema. O sea, como la problemática que yo mire, yo te diga, por ejemplo, no sé, crucé tal con tal por tal cosa, crucé tal por tal por cierto. Sí, es básicamente la. Exacto. Entonces, esa es la otra parte que esa después, cómo se digitaliza un mapa, después si acaso ahorita hacemos una rápida de cómo se digitaliza un mapa, que es haciendo la reubicación geográfica, la georreferenciación de la imagen, y lo que hicimos al principio que les coloqué la esta, y luego se empieza a dibujar, Entonces aquí estamos mirando el uso de la herramienta. ¿Cómo está? ¿Sí? Falló el Entonces, intersect. ¿falló? Falló el intersect. Ahora hacemos de nuevo. Y en selección. ¿Ah? Selección. Que Para hacer la intersección. acá, por acá, No, por acá como le hicimos ayer, también. O sea, por acá nos genera una nueva capa, pero por acá por la herramienta de selección podemos hacer una intersección y solamente nos Como el consulta. muestra así una consulta. Pero aquí están aquí también les aparecen las coordenadas que estábamos viendo. Estas están coordenadas Estas están planas. coordenadas planas. O sea, esta es lo que les puede aparecer en un mapa. En el mapa físico podemos ver selección. No. ¿Sí? Pero también la podemos transformar en que les aparecen en coordenadas geográficas y Como demás, para que la- todo el la archivo opción. quede en Esa cuando se monta inicialmente, cuando empieza a montar toda O sea, la yo digitalización, de- empezando. Aquí porque ya están montados todos los shapes, al momento que se construyeron se dijo, quiero que queden coordenadas tal. ¿Sí? Se puede hacer una transformación, pero en ese momento es que todas las capas las tenemos en
Se pueden cambiar, pero pues aquí digamos que estamos como usando la herramienta, pues lo vemos así. Es rondas y previos. Bueno, por allá no nos funcionó, vamos a ir por acá, no nos funciona. ArcGIS a veces molesta, dependiendo de las capas. Estas capitas son viejitas ya, entonces, ¿qué? Estamos haciendo previos con respecto a rondas. Entonces, vamos a ver, aquí encontramos varias funciones que podemos hacer. En este caso vamos a hacer un intersect de las dos capas y le decimos que aplicar y ahí está procesando. O sea, está súper demorados porque hay un montón de... Sí, es que la capa es pesada también. Para gestión del riesgo, las capas que tenemos acá se hace exactamente. Pues aquí, bueno, estamos en un ejemplo prácticamente. Estamos hablando de rondas. Cuando hablamos de ronda podemos incluirla como gestión de riesgo, ¿no? Sin embargo, hay unas capas que ya están incluidas como gestión de riesgo de zonas vulnerables y que son como incendios, zonas propensas a terremotos. Y estos son los estudios que ya se han venido haciendo. Con esta función yo tengo aquí estas rondas. Quiero verificar por qué no está graficándola. A ver si es que aquí puedo dejar transparente la capa. Debería salir esta zona como una intersección, pero no sé por qué razón no lo está haciendo. Y en esta aplicará tantas. No, es porque Ese es un buffer. Sí. Entonces, bueno, en este caso, que es la transparencia de los polígonos que se pueden estar dando, entonces nos damos cuenta aquí todos los predios que están invadiendo. ¿Sí? Esto se puede observar mucho en Soacha. En Soacha, en la cartografía de Soacha, lo que es Ciudad Verde, o lo que colinda con entre Bosa y Soacha, abajo en Tibanica. Hay una zona declarada como zona de riesgo de inundación, ¿sí? Es el delta entre el río Tunjuelo y el río Bogotá. Pues no hay que ser, pues bueno, nosotros que estudiamos el tema sabemos que esos deltas son zonas de inundación y por eso hay humedad. O sea, no hay gratis está la humedad Tibanica allá, ¿sí? Allá acá en Bogotá se declaró como zona de protección ambiental. En la parte de Soacha lo declararon como zona de inundación, más no como una reserva. O sea, ya. Y uno hace el contraste de capas y encuentra, o sea, todo lo que colinda con Ciudad Verde hacia Bosa está urbanizándose y teniendo proyectos con curaduría y toda la cosa. Hacia Soacha. Exacto. De Ciudad Verde a Soacha. Exacto. Bueno, sí funcionó. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando cuando contrasta las dos capas? Porque se están permitiendo zonas de intervención urbanística en zonas de riesgo, de inundación. Y pues uno entra con todo ello. Indican que están los que trabajan con entidades públicas que estamos en encuentros ciudadanos. ¿Sí saben cuáles son los encuentros ciudadanos? A nivel Colombia, que son los que aprueban los planes de desarrollo, o sea, la participación ciudadana para la formulación de los planes de desarrollo y aprobarlos con todas las entidades territoriales. ¿Sí? Yo, si soy comunidad y me doy cuenta de sé manejar esa herramienta, perfectamente le puedo tomar un proyecto de urbanización a un alcalde, porque no es con información muy genérica, sino con datos tangibles. Y en Soacha yo les estoy ayudando a la gente para entender hacer ese tipo de cosas. Zonas de inundación en Soacha. Y obviamente pues con aquí interpretamos los mapas, pero con Google Earth para que la gente lo haga, están trabajando ese tipo y nos dimos cuenta de eso, que en la parte noroccidental de Soacha, una zona de inundación construyendo y de una cosa alarmante. Pero por ejemplo acá sí nos funcionó. Cogí manzanas, la capa de manzanas, ¿qué predios? Son muchísimos predios. Entonces de pronto se puede reventar por ahí. Manzanas con respecto a las rondas y nos dio este resultado. ¿Sí lo ven? El azul, el que está resaltado. Sí. Entonces yo puedo generar una nueva capa
partiendo de esa capa que está resaltada en azul clarito. Ah, Entonces que me crea una nueva capa partiendo de esa selección. Entonces esta es la capa que me salió de la intersección de esas dos capas. ¿Sí? Esa es una herramienta muy práctica para utilizar. Sí, ese es un elemento súper clave. Entonces, eso es lo que les comentaba esta mañana de qué ríos podrían interceptar por los bosques que estábamos viendo. Acá, mira. Esta es la capa que está con la selección y le digo selección Selección by location. y create layer from select future. No fue para arriba por selección. No, No, esta no, selección, esta ya no es esta. Cuando hiciste la selección y todo esto, te generó una nueva capa. Ah, no, perdón. Me la Es la resaltó. que me la- Lo ¿Cómo sistematizó. lo hiciste? Entras para generar ese nuevo. A ver, yo hice el filtro acá, selección por locación, de que manzana con respecto a rondas, y me dio eso, me generó esto, En el. me seleccionó mapa, todo en lo el azul. Sí, ¿sí? perfecto. Si yo lo miro acá en esta capa, en la tabla, yo puedo visualizar acá qué es lo que está seleccionado. Perfecto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero recuperar esa capa independiente, entonces me voy acá y le digo que selección y que me cree una capa partiendo de esa selección. o sea, es como poner otro conflicto encima del que ya se. No, Una nueva está capa con generando los una nueva conflictos que le capa. generó. Ujú. Ok. Entonces colocó predios e inundación. Entonces, Y ahí sí, quedó. entonces ya ahí le generó esta inundación está afectando esos predios. Que es lo que le resalta aquí. Ahora yo quiero una nueva capa que solo me muestre esas Ese predio. manzanas. Y es lo que se hace. Ah, Clic ya. acá, O selección. sea, como pum, para que se me y le sale exacto. Entonces ya no le muestra todo Bogotá, sino le va a mostrar puntualmente cuáles son las zonas afectadas. Entonces es lo que está haciendo Raúl ahí. ¿Para dónde? Selection. Manzana. Acá le digo selección Y y crear una selección de la capa. Y le da clic y te aparece una Y me nueva capa. aparece una nueva Entonces capa. si quiere, le quita esas dos selecciones. Vea, y si yo veo esta capa, por ejemplo, vean este código 62, 63, 74. Son los mismos que tengo en esta misma capa, 62, 63 y 74. Es la misma información, ¿sí? O sea, la información no la alteró. No, simplemente sacó lo que necesitaba. Exacto. Esa relación. No me está modificando nada, sino me está O sea, la colocando consulta la volvió la capa. Ya. Exactamente. Y entonces, mira, aquí ya quitamos las otras manzanas, sino dejamos solo los polígonos de las manzanas que se están viendo afectadas. Podría ser la explicación del problema. Entonces esto que estamos viendo acá son las zonas afectadas puntualmente en caso de inundación. O sea, vemos que es un problema grave que está afectando sobre rondas. Sí, pienso que no se ha hecho un buffer, porque también podemos hacer un buffer. De estas rondas podemos hacer un buffer. ¿Nos aclaras el concepto de buffer? Ya te explico cómo es un buffer. Esta ronda, ¿cierto? ¿El área de influencia? Sí, podemos, o sea, agrandar la ronda, por decir algo, hagamos el proceso. Porque, Todo ese polígono. sí, El río. a las rondas. Nos interesa saber a qué distancia, Entonces, 80 en este metros. punto, entonces es importante acá lo que vamos a hacer. Vamos a ver rondas hidráulicas. Sí. Entonces, estamos hablando de 15 metros o 30 metros, que es lo que dice el polo. Entonces, aquí lo podemos colocar 15 metros y 30 metros. Los que hemos estudiado el tema sabemos que una zona de inundación no posiblemente puede ser 15 a 30 metros. El promedio de inundación puede ser hasta 25 metros, una quebrada. Quebrada, o sea, categoría, porque si hablamos de un río, el río Bogotá, la proyección de inundación son 500 metros. La proyección del periodo de retorno de 1000 años son 500 metros. Eso puede ser. Pero entonces, digámoslo, vamos a hacer, hicimos unas simulaciones y vamos a considerar 30 metros, que la mayoría de Bogotá está compuesta por canales y quebradas. Los ríos principales son 4 y el río Bogotá. Entonces vamos a hacer ahí 30 metros como el promedio. Aquí está. Ahí está trabajando. Entonces, ahí sí ya lo vemos. No existirían todas esas construcciones de la ciudad. Cambiamos aquí el color El tema es ese, o sea, Por un evento de y ya ahí se nota la diferencia entre las dos capas, ¿sí? Entonces aumentó la ronda hidráulica que está, que eso es una de las cosas que yo he trabajado y he discutido mucho en gestión de riesgo. Yo creo que también ha visualizado eso,
que es cuando se implementó el POT y demás, que el primer POT, los estudios cartográficos se comenzaron a hacer desde el 97, para que el POT del 2000 se generara con toda su respectiva cartografía. Toda esta cartografía se empezó a pensar, comenzó a pensarse diferente después del evento de inundaciones del 2010-2011. ¿Sí? Las proyecciones de inundaciones en el 2007, que es esta cartografía oficial, se estandarizó con la norma. ¿Sí? Código Nacional de los Recursos Naturales, artículo 84, literal de limitación de rondas hidráulicas, no sé qué, hasta 30 metros. En el caso de Bogotá, plan de ordenamiento territorial de artículos decreto 190 del 2004, artículo 90 y pico, que habla de rondas. Entonces clasifica los ríos y quebradas. Quebradas hasta 15 metros, ríos 30 metros. Y la excepción que la hacen con el río Bogotá, que, ¿sí? Pero entonces cuando uno hace una simulación de inundación, se puede dar uno cuenta que hay muchos sectores, un periodo de retorno de 50 años, 100 años, no son 15 metros. Pueden ser perfectamente 30, 45 metros. Pero una pregunta, por ejemplo, bueno, tú hablas de ríos más o menos 30 metros, ¿cierto? Aproximadamente. Digamos cuando hablamos del río Tunjuelo, ¿cierto? En el tema de la Villavicencio con Gaitán Cortés, ¿Sí? que se construyeron unos edificios, ¿cierto? O sea, eso queda al lado del río prácticamente, o sea, no hay yo creo que ni 2 metros. Entonces, O sea, ¿qué se puede trabajar ahí? ¿Y por qué dejan construir ahí si eso fue en 2011 y esas construcciones son nuevas y se está haciendo todavía? Entonces hay unas cosas que se hacen. O sea, hay unas obras de mitigación que también inciden en reducción del polígono de inundación. ¿Sí? Si no hubiéramos hecho el jarillón del río Bogotá, perfectamente, o sea, medio engativada debajo del agua, medio con tibón y demás. Para eso se hacen las obras de mitigación, la adecuación hidráulica o las canalizaciones en este tipo de quebradas. Bueno, en los canales que se pueden observar ahí. Entonces ahí es cuando dicen, venga, ya hicimos la ecuación hidráulica, entonces la quebrada no se va a desbordar, entonces la ronda es mínima y hacen es la zampa, o sea, la zona de protección de recreación pasiva y demás, y queda así distribuido, y esas son la clasificación que se da. Solo que muchas quebradas, sobre todo en San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, hay mucha quebrada en estado natural. Y toda la estructura que tienen, no tienen árboles de vegetación rica y demás, que son las más vulnerables, que son las que se desbordan. ¿Qué iba a decir, John? Pues que en mi concepto, ese artículo del regreso de Amazonas es como, bueno, y del Código Nacional de Recursos Naturales es como bien arbitrario, porque es que la cuenca del río no es a algo espacial como tal, sino más a un estudio hidrogeológico que determina pues la forma adecuada en la que el río cuando se desborda, hasta dónde es su franja de amortiguación de esa inundación, no es simplemente algo espacial. Precisamente eso pasó en Bosa, porque en Bosa se creía que pues, los 30 metros, pero resulta que eso no es así. Y dejaron construir y construyeron, por ejemplo, lo que pasó en esta organización de Corbenix, que ahí, pues, no, la ronda va a estar 30 metros, construyamos, listo, licencia, construyeron. Y se desbordó el río y pues el río va hasta donde su parte le da y todos los conjuntos quedaron con un metro de agua. Muchas urbanizaciones, y eso exactamente pasa lo mismo, porque es que una cosa es decir hasta dónde, por norma, y otra cosa es el comportamiento del río y de la humedad. Y en el tiempo, entonces, por ejemplo, hay muchas urbanizaciones al lado de humedales que están afectadas por humedad en los primeros pisos. Y es que, claro, un humedal en época de sequía, pues se va retrayendo. Yo coloqué acá, empecé a organizar, pero es que, claro, esos suelos, si son el humedal vuelve como que a expandirse y empieza a afectar ese hielo, la infraestructura, aunque hagan los superdiseños de ingeniería, pero el humedal sigue afectando en ese tipo de elementos. Ahí pasa en capitanía. Entonces, todo lo que dice Johnny es muy cierto. Entonces, por eso nosotros, aquí es el tema de tomar decisiones, porque nosotros podemos ser jefes, ¿sí? Con el debido respeto de los abogados, si hay abogados, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Si tenemos abogados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y pasa mucho eso, los administradores públicos, ¿cierto? Pues que son basados con la legislación y demás, se basan con la norma, es que son 15 metros y de aquí para allá puedo construir. Nosotros que sabemos del tema ambiental, ustedes creo que están viendo una materia de normatividad, ¿cierto?
tenemos que entender esa normatividad, pero contrastarla con los otros estudios técnicos, ¿cierto? Que es esa dinámica, en este caso ríos, humedales y demás. Entonces, por eso la herramienta acá, y miren cómo lo analizamos, ¿sí? O sea, esto era la otra parte del trabajo hoy. Entonces, cojo una capa, un shape, del polígono este, ¿cierto? Otro shape, de cuáles son las zonas de afectación, acá. O en su defecto es para planificar, es antes de que construyan aquí, yo tengo que delimitar conforme a estudios técnicos. Pero aquí normalmente es al revés. Al revés. O sea, ya se construyó, no, venga, pues entonces quitemos un poquito la zona de inundación porque ya lo tenemos. O qué pasa en otras ocasiones, si podemos hacerle clic acá a uno de estos predios, como lo hicimos en el Sinupod de zonas de riesgo. ¿Sí? Acá sí me puede aparecer esa zona de riesgo que yo les decía, porque está el polígono de inundación, clic sobre ese predio, me aparece toda la información y efectivamente ese predio está en una zona de inundación. ¿Qué pasa con las comunidades? Ustedes compraron una casa en 180 millones, 200 millones de pesos, ¿cierto? Y de un momento a otro les dicen, no, es que estamos reubicando a la gente. Su casa, el distrito se la compra por 80 millones de pesos. Venga, pero a mí me costó 180 millones, 200 millones, de hecho acabados y no sé qué. Sí, pero es que usted está en zona de riesgo. Yo no le puedo comprar con el avalúo porque está desvalorizada, porque está en la zona de riesgo. Pero a usted no le van a comprar su predio en 180 millones, 200, sino lo más mínimo que se pueda. Y eso pasa en Ciudad Bolívar. Unas señoras, unas casotas, Ciudad Bolívar, aunque sean para el sector como este, pero hay casas gigantes, unas casas de hasta de 500 millones de pesos, uno encuentra allá. Pero si están en zona de riesgo, les están pagando hasta 40 millones de pesos. Y el distrito tiene un problema con esa gente por eso. Hicieron el estudio del polígono de inundación y la gente dice, no, amigo, no, entonces no me saca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se quedan ahí o esperamos que se incremente la quebrada? Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos? Entonces, imagínense el chicharrón, tanto de la gente que vive de eso, como el distrito que tiene que velar por la protección de la gente. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí les dejo el chicharrón, que ese puede ser un tema para esto, si lo quieren. Bueno, ¿qué más miramos? Entonces bueno, ArcGIS tiene pues obviamente muchísimas más aplicaciones, ¿cierto? Pero lo que yo les digo, la materia no es tanto aprendamos a usar ArcGIS. O sea, una materia que se llame ArcGIS o Sistemas de Información Geográfica, pues sí, nos sentaríamos acá y el índice, lo que me comentó, que es el menú y no sé qué. Esta materia es gestión de información con herramientas geoespaciales. Entonces, yo creo que esta es la base para hacer muchísimo levantamiento de información. Porque acá podemos hacer levantamientos de modelos digitales y demás, ¿cierto? Pero en este caso es la gestión de la información y cómo podemos tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en estas capas, estas capas son las que podemos trabajar. Yo no sé si alcanzamos, Raúl. Esto tiene una imagen para hacer una georreferenciación. Ah, sí, sería muy bueno. Una imagen de cualquiera Un mapa cualquiera. es que esta mañana estábamos georreferenciando y pues ¿Y quieren trabajar? salimos a almorzar. ¿Bogotá? Cualquiera, Sí, un mapa cualquiera. Bogotá, sí. Que es para Porque- mirar. ¿Verdad? Si me acuerdo, ahorita van a hacer un break o algo así parecido. Sí, Más tarde. Y yo ubico una URL de un mapa de Bogotá para trabajar que es súper buena. Es para las 4. Hagamos un break 15 minutos. A las 4. Listo, mientras sacamos aquí ese decimos cómo digitalizamos el mapa, ¿listo? Pero, ¿qué hace? ¿Ya el break? Sí. Ah, bueno, listo. Dele pausa aquí para que minimice. Ya voy. Y dele